Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez, con esos temas que sabemos que os gustan y que nos gustan a nosotros. Investigamos en ellos y descubrimos que la realidad que pensamos de manera preconcebida que es como es, no es como es. Hay algo más de fondo, quizás algo muy importante. Hay fenómenos extraños que son sencillamente inexplicables, muchos. Para ellos la ciencia alega generalmente que obedecen a alucinaciones o visiones o incluso efectos psicotrópicos de sustancias que afectan al cerebro, y aquella persona que cuenta el relato pues no estaba en su sano juicio. Nosotros discrepamos. Pensamos que si bien se pueden dar casos, pensamos que las alucinaciones son una minoría, son una auténtica rareza. La gente no alucina de manera constante y que sería más honesto por la ciencia intentar dar más credibilidad a algunos testimonios, sobre todo cuando vienen de gente honrada o gente con una buena reputación que tiene mucho más que perder que ganar. En este caso vamos a hablar de un misterio poco conocido y que desde luego no por ser poco conocido quiere decir que no exista. Es el fenómeno de los doppelgangers. Los doppelgangers es una especie de dobles que en ocasiones y a lo largo de nuestra vida se nos presentan y nos acompañan, no siempre estando nosotros mismos presentes. La traducción literal sería algo así como los dobles que caminan a tu lado. Esa sería la traducción correcta de la palabra alemana doppelgangers. Son duplicados de uno mismo, que han sido vistos en infinidad de ocasiones. Lo cierto es que esas réplicas exactas de nosotros se encuentran en ocasiones, como he dicho antes, en aptitudes absurdas o en actitudes premonitorias, como dándonos un mensaje de lo que puede ocurrir. Para que entendáis qué ocurre con esos dobles de nosotros mismos, os voy a contar algunos casos, unos casos que a mi juicio me parecen lo más interesante. Veréis, uno de ellos fue lo que le ocurrió a Johann Wolfgang von Goethe. Goethe fue un famoso escritor alemán del siglo XIX, un hombre inteligente, tuvo una vida muy diversificada y se dedicó desde la política a la poesía y otro sinfín de cuestiones. Era una persona muy respetada en su época y, por supuesto, sigue siéndolo hoy en día. Sus inteligentes palabras y sus trabajos son de considerar. Pero el caso es que un día Goethe, allá por el siglo XIX, se encontraba algo deprimido, se encontraba algo frustrado. Una muchacha de la que buscaba sus favores pues le había dado calabazas. Concretamente la muchacha se llamaba Federica, por si tenéis algún tipo de interés en ella. El caso es que para intentar recargar su espíritu, a Goethe solo se le ocurrió más que dar un paseo por un sendero próximo que había a su vivienda, un sendero que había cercano. En un momento concreto de ese paseo, Goethe observa a un misterioso personaje que cabalga hacia él. Cuando el jinete estaba bastante más próximo de Goethe, pudo ver, de manera sorprendente, que aquel que montaba el caballo era el propio Goethe. Asimismo observó que ese doble de él mismo no vestía igual, llevaba otro tipo de vestimentas. El caso es que cuando Goethe contaba la historia, porque Goethe se lo contaba a sus amigos y posteriormente pasó este tipo de anécdota a la historia como tal, la historia del propio Goethe, él decía que a ese jinete lo vio con lo que él denominaba el ojo de la mente. Y cito textualmente las palabras de Goethe. Él decía que lo vio con el ojo de la mente. Aquí cada uno que lo interprete como quiera. El tiempo pasó, y nada menos que 8 años. Después de aquella escena que Goethe tuvo ocasión de ver, un buen día decidió coger un caballo y dar un paseo por aquel sendero donde ocurrió el suceso. Y rememorando el acontecimiento del pasado, Goethe se dio cuenta de un hecho curioso. Las ropas que llevaba el Goethe ese mismo día que estaba paseando a caballo correspondían a las mismas ropas que la visión que Goethe vio 8 años antes. Es como que hubiese habido una especie de movimiento del tiempo y Goethe se hubiese podido ver a sí mismo 8 años después. Estaba viéndose a sí mismo, de manera literal.
Podemos pensar que es casual. Lo cierto es que a Goethe ya le ocurrió en otra ocasión. Este no fue el único doppelganger que tuvo ocasión de ver Goethe. En otra ocasión, y os cuento esta anécdota, dice que el amigo de Goethe, Friedrich, lo vio caminando por la calle. Va Goethe por su ciudad donde él residía, y vio a su amigo Friedrich, pero ni más ni menos que con la bata del propio Goethe, caminando por las calles. Goethe pues se quedó sencillamente desconcertado al ver esta escena, fue corriendo a su casa y cuando llega a su casa y entra, se encuentra a Friedrich con la bata puesta. Y Goethe, cuando le pregunta que por qué lleva puestas sus ropas, las respuestas que le da el amigo, dice, hombre, pues me las he puesto porque es que ha llovido tanto que es que mi traje me lo he empapado, lo estoy secando y hasta que se seque pues me he tomado la libertad de cogerte la bata. Curioso, no lo sé, ahí está. Hay más casos, os voy a contar algunos más. Otro caso interesante fue lo que le ocurrió a Catalina la Grande, la poderosa y sobre todo peligrosa emperatriz rusa del siglo XVIII, Catalina la Grande. Era una pragmática figura, resultaba inmutable frente a las cosas pequeñas, una mujer bastante peligrosa, como ya he dicho antes. Una noche la emperatriz rusa descansaba en sus aposentos y de repente se vio alarmada por los insistentes golpes a la puerta que los guardias del palacio empezaron a hacer en su habitación. Cuando abrió, vio a los sofocados soldados indicándole a Catalina que había sido vista entrar en la sala del trono, mientras ella evidentemente se encontraba en la habitación. Catalina, apresurada con su escolta, accede a la sala real y ella se ve a sí misma sentada en el trono. En aquel trono había una doble exactamente igual a la princesa Catalina. Airada, Catalina mandó inmediatamente a la Guardia Real disparar contra el trono, disparar contra aquella visión que estaban viendo todos. Los soldados inmediatamente cargaron sus fusiles, dispararon contra el trono y la visión que estaban viendo, valga la redundancia, desapareció inmediatamente. Suponemos que este acontecimiento podría haber quedado como una especie de anécdota dentro de las muchas que la emperatriz Catalina tuvo a lo largo de su reinado, a lo largo de toda su vida. De no ser por el hecho de que a los pocos días de esta visión, Catalina muere de manera fulminante por una apoplejía mientras estaba dando un baño. Una especie de premonición de muerte fue lo que tuvo Catalina la Grande. No hay más casos. Vamos a hablaros de alguno más. Veréis. Por ejemplo, vamos a hablar del poeta Percy Bysshe. Percy Bysshe, cuya mujer es ni más ni menos que Mary Shelley. Mary Shelley es la escritora que escribió la novela de Frankenstein. Todo el mundo seguramente que o bien ha leído la novela, o bien ha visto alguna película, o bien se conoce el guión. Frankenstein. Pues cuando muere el marido de Mary Shelley, porque murió en un accidente de navegación, Percy Bysshe fallece por ahogamiento en un dramático acontecimiento que hace que su barco... vamos a centrarnos en el acontecimiento. El caso es que después de haber muerto este escritor, su mujer alega que está viendo constantemente y en muchas ocasiones al doble de su marido en múltiples circunstancias. Mientras estaba tomando un té en una terraza, mientras estaba descansando en su casa, mientras estaba cocinando, al doble lo ve de manera insistente. Fijaos hasta qué punto que incluso Mary Shelley dice que Bysshe en alguna ocasión intercambió algunas palabras con ella. Podríamos pensar que Mary Shelley estaba mal de la cabeza, que es lo que hubiera dicho la ciencia de manera inmediata. No se lo hubiera dicho a ella directamente, pero sí que lo hubiera quedado redactado en algún tipo de informe. Lo cierto es que el señor Bysshe tenía una amiga, Jane Williams, la señorita Jane Williams, que vivía cerca de su casa y que acostumbraba a ver a Bysshe caminando en un recorrido que diariamente hacía para poder asistir a su trabajo. Y cuenta la señorita Williams que no en pocas ocasiones tuvo la oportunidad de ver a Bysshe en la calle tiempo después de que éste hubiera muerto en aquel accidente de navegación.
Vamos a contaros otro caso más. Vamos a hablar de la reina Isabel I. La reina Isabel I de Inglaterra, pues una de las reinas más emblemáticas que ha tenido el Reino Unido, que duda cabe. La reina afirmaba que en no pocas ocasiones ella veía a su doble yaciendo en la cámara real, en una postura que ella denominaba postura espectral. Algo que aquellos que estudian el fenómeno de estas apariciones es un síntoma claro de presagio de muerte. Hay más casos. Algunos dicen que se podía incorporar el caso de Sor María de Ágreda a este tipo de cuestiones, a los doppelgangers. Aunque quizás sea distinto, pero os vamos a contar el caso de Sor María de Ágreda, que quizás alguno de vosotros ya lo conozcáis. Veréis, en el siglo XVII, los exploradores y misioneros de Nuevo México se sorprendían bastante al encontrar que muchas de las tribus a las que intentaban adoctrinar con el cristianismo ya habían sido adoctrinadas. ¿Quién los había adoctrinado? Al cristianismo, por supuesto. Al interrogar a los miembros de estas tribus, estos decían que habían sido convertidos por una misteriosa dama que vestía de azul y que les había enseñado o les había entregado incluso crucifijos y otros objetos de culto. Aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar este tipo de sucesos emprendieron un pequeño trabajo detectivesco. Cuando llegaron a España, descubrieron que había una monja cuyo nombre era Sor María de Ágreda, que se proclamó autora de tales hechos. Ella utilizaba una técnica denominada bilocación o el don de la ubicuidad, con el cual podía estar en 2 o más sitios a la vez. Y con esa técnica había viajado al Nuevo Mundo y así adoctrinar a las nuevas tribus que allí se encontraban. Lo cierto es que a Sor María de Ágreda casi le sale muy cara la broma, porque el Santo Oficio estuvo a un pelo de pasarla por el tribunal. Hay más casos. Por ejemplo, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln decía que en uno de los espejos de la estancia donde vivía acostumbraba a ver a su doble. Todos diréis, hombre, es un espejo, vería su doble. No, él contaba que veía a 2 Abraham Lincoln, su reflejo y otro misterioso personaje cerca de él. Vamos a contaros otro caso más. Este es curioso. Se llama, o se llamaba porque el hombre falleció, George Tryon. George Tryon era un vicealmirante de la Marina Británica, en la época de la Marina Británica colonial más esplendorosa. Lo cierto es que el señor Tryon, pues tuvo un día no muy bueno. Como diría Riddick, hay días malos y otros memorablemente malos. Lo cierto es que uno de estos días memorablemente malos fue al que se tuvo que enfrentar el vicealmirante Tryon cuando se encontraba comandando 2 columnas de barcos frente a las costas de Siria. En un momento concreto, Tryon manda repegarse a sus barcos, comete un error de bulto, un error absolutamente infantil, y en esa maniobra de repliegue, los barcos comienzan a chocarse unos con otros. De tal modo que Tryon pierde numerosos buques y a un total de 357 marineros y hombres en total. Por supuesto, entre los que se encontraba el propio Tryon, quien perdió su barco junto con su vida en el intento. Dicen que poco antes de morir, Tryon pronunció esas justas y dramáticas palabras de «ha sido mi culpa». Lo cierto es que el suceso podría acabar aquí como un acontecimiento más en la historia británica, pero la cosa fue un poco más lejos. Al parecer, en el preciso instante en el que Tryon muere, su esposa, que vivía en una lujosa mansión en Londres, así como un grupo de amigos que se encontraban con ella, cuentan y atestiguan que vieron al propio Tryon en Londres cruzar dentro de aquella vivienda una amplia estancia para finalmente desaparecer por la puerta de la entrada de aquella casa. Un espectro, un fantasma, un doble, en resumidas cuentas. Un fenómeno más de estos que estamos hablando, que no es ni más ni menos que los doppelgangers. Vamos a continuar con alguna historia más. Yo sé que os gusta que os contemos estas historias y realmente nos sirven como punto de referencia.
Veréis, había un escritor francés, y perdonad por mi francés, que se llamaba Guy de Maupassant. Guy de Maupassant afirmaba que él tenía un doble que viajaba con él de manera insistente y de manera constante. Hasta tal punto que al propio Guy le llegó a dictar un cuento. Guy era un escritor, pues su doble le dictó un cuento. Es como que tu doble te dicta un cuento a sí mismo, lo escribes, lo redactas y luego lo vendes. Pues es lo que le ocurrió al señor Maupassant. Curiosamente, aquella novela que fue dictada por su doble, por su doppelgangers, se titulaba El Orla, por si queréis leerla. Es un pequeño cuento, no es muy largo. En El Orla, el tema fundamental es sobre un espíritu maligno que se iba apoderando del protagonista poco a poco. De hecho, al final de la novela, el protagonista pierde prácticamente toda su cordura y el final es muy dramático. Misteriosamente, Maupassant, al poco de escribir el cuento, empieza a tener problemas de salud y a tener un importante deterioro de su estado psíquico, hasta tal punto que entra en una espiral sin retorno que hace que este señor Maupassant acabe en un hospital psiquiátrico, mal llamado manicomio, para finalizar allí sus días. Voy a finalizar con otro caso, el último. Hemos contado ya una buena cantidad de los mismos, que no me quiero dejar en el tintero. Es el caso de Émilie Sagui. La señorita Sagui, que pese a ser una excelente profesora de escuela, tuvo que cambiar de 19 colegios en un total de 16 años. Era una mujer honrada, trabajadora, muy querida por los niños, pero que tenía un gran problema, y es que tenía un doppelganger. Los niños, aterrorizados, constantemente veían al doppelganger mientras la profesora estaba en la pizarra escribiendo. El doppelganger se encontraba en las proximidades, dentro del aula. Los niños absolutamente aterrorizados. Mientras la profesora estaba comiendo en el comedor, el doppelganger estaba efectuando los mismos movimientos a modo de mueca o mímica cerca de ella, mientras todos los niños observaban esa terrorífica escena. Niños hablan como se encontraba la profesora en la clase, mientras a su vez por otros estaba siendo vista en los jardines de los colegios. La cuestión es que los niños estaban sencillamente aterrorizados. De tal guisa, los padres exigieron a esos diversos centros donde la señora Sagui trabajaba que la expulsasen o que, por supuesto, los niños no iban a asistir a las clases, porque la verdad estaba sufriendo un auténtico trauma con la presencia de este doppelganger. Afortunadamente, y para la señora Sagui, con el tiempo, este fenómeno empezó a remitir hasta desaparecer. Pero claro, en el tránsito de esos 16 años, las circunstancias fueron más o menos complicadas, sobre todo para la vida de la señorita Émilie. Como vemos, muchos ejemplos, cosas muy extrañas, todo un misterio. Yo he tenido ocasión de escuchar a gente que me ha contado relatos breves sobre situaciones en las cuales aseguraban que había sido visto por un doppelganger. Y voy a ir un poco más lejos. Hubo una pequeña etapa en mi vida, hace años, en la que ciertas personas me decían que me habían visto por la calle, me habían saludado, yo no las había respondido, mientras que en los días que me aseguraban que me habían visto, yo no me encontraba en la ciudad. Un doble real, una casualidad, un doppelganger o una tontería, no lo sabemos. Lo cierto es que aquello sucedió. Quizás algunos de vosotros tengáis alguna experiencia parecida. Dentro de vuestro recuerdo alguien os haya contado algo o hayáis leído algo al respecto. El fenómeno está ahí. Todo un misterio, lo es. Pero qué duda cabe que para contarlo estamos, y aquí pues seguimos hablando de todas aquellas cosas que os gustan a vosotros y a nosotros también. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.